Ya, vamos a ver entonces hoy día, a ver si alcanzamos a ver algo de cartílago y tejido óseo, la segunda parte, porque ya vimos en la clase anterior un poco de tejido óseo. Entonces esto tiene que ver con la resistencia de los tejidos a modo general. En el fondo les va a ayudar a ustedes a entender algunas cositas y que les pueden servir respecto a cómo se comporta el cuerpo. Pero lo esencial ya lo vimos en la clase anterior. Bien, entonces vamos a ver consideraciones biomecánicas de los tejidos. Esto que estamos viendo en la pantalla es un equipo que sirve para medir las fuerzas que se registran a partir de la elongación de un tejido. Si se acuerdan, dentro de la materia anterior había una curva que se llamaba la curva estrés deformación, ¿sí? Entonces la curva estrés deformación por un lado medía la fuerza o el estrés, porque era el estrés por unidad de área, y por otro lado medía la deformación, que tenía que ver con cuánto se alargaba o se acortaba un tejido, ¿no es cierto? Esta es la máquina que registra ese dato de la curva estrés deformación, lo que estamos viendo acá. ¿Ya? En realidad tiene distintos nombres, pero lo importante es que es un equipo que está compuesto por una célula de carga, que es lo que aparece aquí, dice load cell, célula de carga, y otro que se llama actuador. Y el actuador es una especie de motor que se mueve, ¿no es cierto?, hacia arriba y hacia abajo. Si se mueve hacia arriba y el tejido está acá en medio, lo que va a ocurrir es que el tejido se va a comprimir. Y si el actuador se mueve hacia abajo, como está el tejido, en este caso un tendón, enganchado a estos dos sistemas que aparece uno acá y otro acá, lo que va a ocurrir es que se va a elongar. Por lo tanto, en ese caso vamos a tener un strain positivo, que es una elongación del tejido. Entonces el tejido se empieza a distender. Y este equipo que aparece arriba, que es la célula de carga, lo que va a hacer es registrar la magnitud del estrés que se produce a causa de esa elongación del tejido o esa compresión, en caso de que se presente con compresión. Entonces aquí, a partir de esta máquina, se obtiene la curva estrés deformación. ¿Ya? Tenemos algunos de estos equipos en el laboratorio incluso. ¿Ya? ¿Registra la magnitud del estrés? Del estrés que mide la curva estrés deformación. En realidad, como educación física, me interesa que tengan una pinceladita nomás de esto porque no es lo más esencial. Vamos a ir viendo después algunas cosas del cartílago y otras que sí son quizás más importantes. Entonces, esto mismo podría pasar, por ejemplo, con un pie, y a partir de este pie, ¿no es cierto?, si el actuador se mueve hacia abajo o hacia arriba, registrar las tensiones cuando un segmento corporal, estamos hablando de un cadáver, ¿no es cierto?, es comprimido o elongado. Y ahí se va a medir, ¿no es cierto?, a partir de la célula de carga. ¿Ah? Eso está cortado. Claro, es un esquema de un cadáver. Sí. Porque eso no se puede llevar a cabo en un ser humano vivo, no. No podría no, ser. porque lo que hace es que... Claro, en los seres humanos vivos sí hay algunos equipos que te permiten medir igual algunos tipos de carga, pero obviamente con ciertas restricciones. Pues hay unos equipos que son, por ejemplo, medidores de deformación, que se pueden insertar bajo la piel o sobre la piel, y si la persona acepta bajo un consentimiento informado que le apliquen eso, podría hacerlo. Pero idealmente se hace con cadáveres, es más práctico con cadáveres. Aparte que se puede repetir la prueba infinitas veces, no le va a producir dolor. O sea, las respuestas son distintas. ¿Bien? Aquí aparece una muestra, un gráfico de estrés deformación. Entonces ahí tenemos el estrés y ahí tenemos la deformación. El estrés lo medía la célula de carga. Y la deformación, o el strain, se medía a partir de el movimiento del actuador. En el fondo es ese motorcito que se movía hacia arriba, hacia abajo. Si el motorcito se mueve mucho hacia abajo, vamos a tener que se elonga el tejido, ¿no es cierto?, que es lo que registra el strain en el eje X. Y si eso produce X cantidad de carga, se va a registrar a partir de la célula de carga, que es este equipo que está acá al lado. ¿Ya? Aquí nos aparece algo bien interesante. Dice, si un tejido se ha mantenido inmovilizado por mucho tiempo, en este caso un hueso, la curva estrés deformación se desplaza hacia abajo. Y por lo general lo va a hacer hacia la izquierda. A mí me pasó eso, estuve un mes y medio con botas ortopédicas y perdí mucha movilidad del tendón, o sea, no puedo elongar, no llega hasta ahí. Ya, bueno, ahí lo que ocurrió fue que se te acortó tu tejido. Aquí lo que estaba explicando es desde el punto de vista del hueso. Claro, es una cosita un poquito distinta. Si tú dejas un tejido en posición de acortamiento, es posible que se acorte. Y se va a volver obviamente un poquito más rígido, porque cuando ya lo elongues va a ir cediendo antes, o sea, va a aparecer antes la tensión. Pero por ejemplo en el caso del hueso, el hueso se debilita si tú no haces ejercicio. Y eso lo hablaba, ¿no es cierto?, lo explicaba una ley, ¿se acuerdan? Que era la ley de Wolff. La ley de Wolff decía que si tú tienes solicitación mecánica a un tejido,
En este caso el hueso, el cuerpo lo que iba a hacer era colocar hueso en esa zona y iba a hacer que el hueso fuera más fuerte. Si tú cargabas un hueso, el hueso se volvía más fuerte y más rígido. Entonces, si un tejido se vuelve más fuerte o más rígido, lo que tiende a hacer es tener una curva estrés de formación más hacia arriba o con una pendiente más vertical. Cualquiera de los dos conceptos es válido. Entonces una persona normal tiene este tipo de curva y una persona inmovilizada tiene ese tipo de curva. ¿Qué quiere decir? Que necesito menos fuerza en el caso del inmovilizado para producir la elongación del tejido, porque la fuerza está acá. Esa es la fuerza, el estrés. Entonces en este caso, para llegar a ese nivel de estiramiento necesito menos fuerza que en este tejido acá. ¿Sí? Y bueno, los tejidos representan esa relación entre la fuerza y la elongación a partir de su energía, que es lo que vemos acá. Entonces, el área bajo la curva estrés de formación, lo que representa en el tejido es la energía. Toda esta área que está aquí debajo de la curva, el área que se forma bajo la curva es energía, la energía del tejido. ¿Ya? Ahora, si tú elongas un tejido, por ejemplo, fuera un elástico, ¿qué va a ocurrir cuando lo sueltes? Vuelve a su estado normal siempre y cuando esté en la fase elástica, en la fase elástica. O sea, al elongarlo y está en la fase elástica va a volver a su forma original. Pero cuando tú lo sueltes, también te va a devolver, ¿no es cierto? El elástico te va a volver como que te va a golpear, como que hace un movimiento inverso. Ese movimiento inverso es una forma en la que el tejido entrega, ¿no es cierto?, parte de su energía. ¿Ya? Y la otra forma en la que los tejidos entregan energía es a partir del calor. Si tú mueves algo mucho, por ejemplo un alambre, y lo empiezas a mover y a doblar constantemente, ¿qué hace? Se calienta y se vuelve más blando. ¿Sí o no? Entonces lo que hace eso en el fondo es liberar parte de esta energía que se encuentra en el tejido y digamos liberarlo en forma de calor. Energía mecánica, claro. O sea, un elástico tú lo estiras y lo que hace el elástico cuando lo sueltes es devolverte un golpe. En el fondo se va a mover solo. Eso es energía mecánica. Y si tú lo mueves mucho o lo agitas mucho, se va a calentar. Y eso es energía térmica a partir del movimiento. ¿Ya? Entonces tenemos esas dos formas de expresar la energía en el tejido. Y obviamente si el tejido se elonga hasta la fase plástica, cuando después tú lo sueltes, lo que va a ocurrir es que cuando vuelva al normal, va a estar más largo. Entonces, esto es lo que expresa eso. Aquí, por ejemplo, el tejido, cuando se vence, claro. Tú lo elongas, pasado la fase elástica, llega a la fase plástica, te pasaste a la fase plástica, lo sueltas y ahora ya no vuelve a ser el mismo, sino que es más largo. Entonces tiene este strain residual, esta elongación que sobre el tejido te queda más largo. ¿Ya? ¿Y eso en un tendón puede ser bueno o va a ser malo? Depende, si tú lo quieres elongar esta fase plástica, el tejido va a quedar más largo después de que lo elongues. Si yo quiero elongar un tendón, efectivamente tendría que llevarlo a fase plástica. Elongan harto y llegan a fase plástica. Claro, entonces, la ventaja es que el cuerpo tiene la capacidad de adaptarse a esa fase plástica. Ahora, si tú lo haces muy bruscamente o muy violentamente, se va a romper y le puedes generar una lesión. Entonces tiene que ser... Si el tejido llega a una fase plástica, después ya vuelve, se calma y si quiere volver a llegar a una fase plástica va a agrandarse más. Tú puedes elongar un tejido todo lo que ese tejido pueda dar, obviamente con el cuidado de no solicitarlo más allá de lo que mecánicamente es capaz de resistir. Por eso es que los gimnastas, las bailarinas, normalmente tienen mucha elongación, porque los métodos que utilizan para elongar son métodos efectivos de elongación. Ellos elongan por tiempos prolongados. Si tú haces una elongación corta, lo que va a hacer es que el músculo se relaje, que lo vamos a ver cuando veamos músculo. Cuando veamos músculo hay ciertos estímulos que hacen que los músculos se relajen a partir de la elongación. Y eso hace que el músculo ceda y da la impresión de que se elongara y que estuviera más extensible. Pero el tejido en sí no necesariamente se elongó, está igual, sino que el músculo está más relajado, entonces te permite llegar más allá con tu articulación. Pero en el caso de los gimnastas, de los taekwondistas, de las bailarinas, cuando elongan, la mitad del entrenamiento es elongación. Entonces la elongación es tan prolongada que le permite al tejido, debido a ese estrés tensil que se genera, que se adapte a la elongación y en algunos casos alcance cercano a la fase plástica y el tejido se alcance a acomodar. Quiere decir que yo estoy elongando tanto el tejido que el tejido dice, me están elongando. ¿Qué hace? Empieza la célula a producir